A veces, para entender las grandes fuerzas que mueven nuestro mundo, solo hace falta mirar de cerca un único día. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a analizar las noticias del 25 de febrero de 2026 para desentrañar las claves de una era, la nuestra, que es compleja y está en constante cambio. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Vamos a conectar eventos que, a primera vista, parecen no tener ninguna relación, desde la economía hasta la diplomacia, para intentar componer un retrato coherente de las tensiones y las transformaciones de nuestro tiempo. Fíjate cómo empezó el día 25 de febrero de 2026, con un estallido de violencia en el Caribe, seguido casi de inmediato por una decisión económica que iba a tener repercusiones en todo el planeta. Y, para rematar, un enfrentamiento diplomático de altísimo riesgo. 3 titulares que a simple vista no tienen nada en común, pero que definieron por completo ese día. Bueno, pues vamos a sumergirnos en ello. Nuestro primer gran tema se centra en la postura tan asertiva que adoptó la administración estadounidense en este día concreto. Una postura que, como vamos a ver, se manifestó en un montón de frentes distintos. El día arrancó con el discurso del Estado de la Unión. Y ojo porque fue el más largo de la historia, 1 hora y 48 minutos. El mensaje principal estaba clarísimo, centrarse en las buenas noticias económicas, proyectando una imagen de fortaleza y de prosperidad interna. Pero, y aquí viene el gran pero, en un contraste brutal con ese mensaje tan optimista, ese mismo día entró en vigor un nuevo arancel global del 10% a las importaciones. Y mucho ojo, porque el representante de comercio advirtió que podría subir hasta el 15%. La contradicción era cuanto menos llamativa. Y mientras todo esto pasaba a nivel interno, el panorama era de una tensión institucional tremenda. Por un lado, una batalla legal con 15 estados demandando políticas sanitarias. Por otro, una tormenta política con acusaciones a altos funcionarios y una campaña muy agresiva liderada desde la mismísima vicepresidencia. Daba la sensación de un país en conflicto consigo mismo. Vale, ahora vamos a dejar la política interna de Estados Unidos para ver las crisis que, de forma interconectada, se estaban desarrollando en el escenario mundial. En el 4º aniversario de la invasión, la ONU votó una resolución de apoyo a las fronteras de Ucrania. Pero la noticia de verdad aquí no está en el resultado, sino en quienes no votaron a favor. Tanto Estados Unidos como China se abstuvieron. Una señal diplomática potentísima que sugiere como poco un cambio de prioridades, o quizás un cierto agotamiento estratégico. Mientras en Ginebra la tensión se podía cortar con un cuchillo. Justo cuando iban a empezar las negociaciones nucleares, Estados Unidos va e impone nuevas sanciones a Irán. Esto ilustra a la perfección la paradoja del momento. 2 posturas totalmente opuestas sentadas en la misma mesa de negociación. El Caribe, como decíamos, también era un foco de tensión. El gobierno cubano informó de un incidente muy violento. Una lancha rápida con matrícula estadounidense abrió fuego contra su guardia costera, y el resultado fue de 4 personas muertas. Y aquí es donde la historia da un giro totalmente inesperado. Porque a pesar de ese tiroteo tan grave, ese mismo día Estados Unidos anunció que iba a permitir ciertas exportaciones de petróleo venezolano al sector privado de Cuba. La razón oficial, un permiso humanitario por la escasez de energía en la isla. Vamos a cambiar ahora a la economía global, porque el 25 de febrero fue en este sentido una historia de contrastes muy marcados. Por un lado, teníamos un hito histórico en los mercados asiáticos. El principal índice de Corea del Sur rompía la barrera de los 6.000 puntos por primera vez en su historia, desatando una auténtica ola de optimismo económico en toda la región. Pero en la otra cara de la moneda teníamos informes mucho más sobrios. Por ejemplo, el del FMI sobre Siria. Después de años de conflicto, la economía mostraba algunos signos de recuperación, sí, pero era una recuperación lentísima, muy difícil, con una inflación que, aunque bajaba, seguía siendo de 2 dígitos. 2 realidades económicas completamente opuestas en el mismo planeta. Y si a todo lo que hemos visto le sumamos otras noticias del día, como un ciberataque global a sistemas de Cisco, el nuevo permiso de viaje del Reino Unido o la dimisión del presidente del Louvre por un robo de joyas, pues empezamos a ver que se dibuja un patrón muy claro. Al final, el punto clave es este. Todos estos eventos, que parecían inconexos, apuntan a 3 temas dominantes que definieron no solo ese día, sino probablemente toda una época. Un nacionalismo muy asertivo, crisis globales que no paran de intensificarse y una economía global marcada por una volatilidad tremenda. Y esa es la reflexión final que nos deja este análisis. Un mundo que alcanza máximos históricos mientras, a la vez, se enfrenta a nuevas y viejas tensiones. La pregunta que queda en el aire es si esta coexistencia de extremos es una simple anomalía o si es la característica que va a definir nuestro futuro.